Una pequeña pastilla de uranio puede producir la misma energía que 800 kilos de carbón o 560 de petróleo. Y dentro de un reactor nuclear, miles de estas piezas generan electricidad suficiente para alimentar ciudades enteras. Pero, ¿cómo puede un simple metal producir tanta energía? Antes de llegar a un reactor nuclear, el uranio se extrae a cientos de metros bajo tierra, se tritura, se transforma químicamente y se separa átomo por átomo. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se fabrica realmente este combustible nuclear? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrirlo. El viaje del uranio comienza en algunos de los yacimientos más remotos del mundo. Países como Australia, Kazajistán y Canadá producen cerca del 70% del uranio mundial. Uno de los depósitos más ricos se encuentra en Saskatchewan, Canadá, donde el mineral está enterrado bajo capas de arenisca saturadas de agua. Esto plantea un enorme problema para los ingenieros. Si se excava sin control, el agua podría inundar la mina. Para evitarlo, se utiliza una técnica sorprendente: congelar el suelo. Se instalan tuberías alrededor del yacimiento que enfrían el terreno hasta 30 grados bajo cero, solidificando el agua subterránea y creando una gigantesca barrera de hielo. Solo entonces es posible excavar. Las galerías pueden alcanzar profundidades de 500 metros bajo tierra. Pero incluso allí, el mineral de uranio suele presentar concentraciones muy bajas, entre 0,1 y 2%. Es decir, los ingenieros excavan toneladas de roca para recuperar solo unos pocos gramos de material útil. ¿Te imaginas todo ese esfuerzo? Una vez estabilizado el terreno, comienza la perforación. Primero se realiza un agujero piloto que traza la ruta del taladro. Después entra en acción una broca de expansión, capaz de agrandar el túnel y fragmentar el mineral de uranio. Mientras esto sucede, gran parte de la maquinaria se controla de forma remota, protegiendo a los trabajadores de la radiación. Pero no basta con excavar, la mina debe respirar. Cada 20 minutos, enormes sistemas de ventilación renuevan completamente el aire de los túneles. ¿Y cómo saben si vale la pena? El mineral extraído se analiza inmediatamente mediante escáneres de radiación, que miden con precisión la cantidad de uranio. En los depósitos más ricos del planeta, la concentración puede alcanzar hasta un 18%, algo extremadamente raro en minería. Pero incluso así, el mineral todavía está mezclado con toneladas de roca. Así que el siguiente paso es separarlo. El mineral de uranio pasa primero por gigantescas trituradoras industriales que rompen la roca en fragmentos más pequeños. Luego, esos fragmentos entran en molinos que muelen el material hasta convertirlo en una arena tan fina que parece polvo. Pero incluso ahora, el uranio sigue atrapado dentro de la roca. Por eso, para liberarlo, los ingenieros recurren a la química en las plantas de procesamiento. A veces, el material molido debe viajar hasta 80 kilómetros en camiones especiales antes de llegar a la planta de procesamiento. Son muchos kilómetros, pero cada partícula de uranio llegará intacta, lista para convertirse en combustible nuclear. En la planta de procesamiento empieza uno de los pasos más críticos: la lixiviación química. El material triturado se mezcla con ácidos o soluciones alcalinas que disuelven el uranio y lo separan del resto de minerales. Tras varias etapas de filtrado y purificación, se obtiene un polvo concentrado de color amarillo brillante. Este material se conoce como yellowcake, un concentrado de óxidos de uranio que contiene aproximadamente un 80% de uranio. A pesar de su aspecto inofensivo, requiere manipulación controlada y equipos de protección. Pero aún queda un desafío. El uranio natural contiene principalmente uranio 238, que no es útil para mantener reacciones nucleares en cadena. Solo el 0,7% corresponde al uranio 235, el isótopo que realmente interesa. Por eso, para convertirlo en combustible nuclear, primero hay que separar ambos átomos de uranio. Y para lograrlo, se transforman en gas. Pero, ¿cómo lo hacen? El yellowcake se purifica para eliminar impurezas como azufre, metales y otros compuestos. Después entra en una etapa de conversión química. Se mezcla con compuestos fluorados hasta producir hexafluoruro de uranio.
Este compuesto tiene una propiedad muy especial, ya que a unos 56 grados se transforma en gas. Cuando el hexafluoruro de uranio se enfría, vuelve a solidificarse formando cristales verdosos que a veces se describen como nieve nuclear. Este gas se almacena en grandes contenedores de acero diseñados para resistir su naturaleza altamente corrosiva. Ahora, el uranio ya está listo para el paso más complejo de todo el proceso: el enriquecimiento isotópico. El enriquecimiento se realiza en instalaciones altamente controladas que contienen miles de centrifugadoras de gas. Una sola centrifugadora apenas produce separación. Por eso, para lograr resultados útiles, se conectan miles de centrifugadoras en cascada. Cada centrifugadora gira a más de 50.000 revoluciones por minuto y en su interior circula el gas de hexafluoruro de uranio. La fuerza centrífuga empuja los átomos más pesados hacia el exterior del cilindro, mientras que los más ligeros, los de uranio 235, se concentran ligeramente hacia el centro. Al final del proceso se obtiene uranio enriquecido, normalmente con un 5% de uranio 235, suficiente para alimentar reactores nucleares comerciales. Pero el gas todavía no puede utilizarse como combustible. Primero debe transformarse de nuevo en un material sólido. El hexafluoruro de uranio enriquecido se convierte químicamente en dióxido de uranio, que se presenta como un polvo negro muy fino. Este polvo se introduce en moldes y se comprime con varias toneladas de presión para formar pequeñas pastillas cilíndricas. Cada una mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y pesa unos 7 gramos. Después, las pastillas se cuecen en hornos industriales a temperaturas cercanas a 1700 grados. Este proceso dura muchas horas y aumenta su densidad y resistencia. A pesar de su pequeño tamaño, cada pastilla puede producir tanta energía como una tonelada de carbón. Pero estas pastillas nunca funcionan solas. Las pastillas de dióxido de uranio se introducen en tubos metálicos de circonio, un material extremadamente resistente al calor y a la corrosión. Estos tubos pueden medir hasta 4 metros de longitud y contienen alrededor de 400 pastillas de combustible. Después, los extremos se sellan mediante soldadura láser hermética. Posteriormente se agrupan cientos de varillas en estructuras llamadas ensamblajes de combustible nuclear. Cada ensamblaje puede pesar cerca de 500 kilos y contiene más de 100.000 puntos de soldadura verificados mediante ultrasonidos y escáneres industriales. Solo después de superar todos los controles de calidad, el combustible se envía a una central nuclear. Cuando los ensamblajes llegan a la central nuclear, se introducen en el reactor. Allí comienza el verdadero corazón del proceso. Los neutrones chocan contra los átomos de uranio 235, y cuando esto ocurre, el núcleo de cada átomo se divide en un proceso llamado fisión nuclear. En esa división se liberan enormes cantidades de energía, y nuevos neutrones que continúan golpeando otros átomos cercanos. Así se inicia una reacción en cadena controlada. Pero para mantenerla bajo control, el reactor utiliza barras de control fabricadas con materiales como boro o cadmio, capaces de absorber neutrones y regular la intensidad de la reacción. El calor liberado por la fisión se utiliza para hervir agua y producir vapor. Ese vapor hace girar enormes turbinas generadoras que transforman la energía térmica en electricidad. Una central nuclear típica puede producir más de 750 megavatios de potencia, suficiente para abastecer a 500.000 de hogares. Pero ya sabes que el combustible no dura para siempre. Tras aproximadamente un año dentro del reactor, las varillas de combustible se retiran, pero todavía contienen material radiactivo y generan calor. Por eso se sumergen en piscinas de enfriamiento de hasta 8 metros de profundidad, donde el agua cumple dos funciones: refrigerar las varillas y bloquear la radiación. Allí permanecen al menos 10 años. Durante este tiempo puede observarse un fenómeno sorprendente: un resplandor azul brillante conocido como radiación de Cherenkov, que se produce cuando partículas cargadas atraviesan el agua a gran velocidad. Después de ese largo periodo, el combustible se traslada a contenedores secos de acero y hormigón, diseñados para mantenerlo aislado y seguro durante más de 10.000 años. En 1896, el físico Henry Becquerel descubrió que el uranio emitía una misteriosa energía invisible: la radiactividad.
Décadas más tarde, en 1938, diferentes científicos demostraron que el átomo de uranio podía dividirse, dando origen a la fisión nuclear, un fenómeno que hoy permite generar electricidad para millones de personas. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hoy. Y si te ha gustado este recorrido por la ingeniería del uranio y quieres descubrir también los procesos del diamante, el oro, el aluminio y más, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.